Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Miremos nuestro vídeo hasta el final para más detalles. Mientras miras, no olvides suscribirte a mi canal y compartir. Tras el anuncio de su matrimonio, Zeynep va a su habitación con Halil. Zeynep confirmó nuestro análisis anterior, amigos. Dice que jugarán a las casitas delante de todos. Pero él dice que nunca estarán realmente casados. Cuando Halil sale de la habitación, Zeynep literalmente alimenta su ira. Le dice a Halil que quemarás tanto como yo. Songül, por otro lado, no puede entender lo que está sucediendo. Llama a Fikret. ¿No pusiste la carta en tu bolso? Fikret responde que sí. Entonces, ¿cómo es que aparecen ante nosotros como casados? El hombre responde que tal vez no lo haya leído. Por la noche Zeynep y Halil se preparan y abandonan sus habitaciones. Ambos hablan con su voz interior. Mientras Halil dice que lo perdonará, Zeynep piensa en no ceder a sus sentimientos. Halil dice que si quieres jugar, deja que la mina sea realista. Zeynep, sabes jugar con las emociones. Este juego no te resultará nada difícil. Halil responde, pronto sabrás la verdad. Mientras Halil y Zeynep bajan las escaleras de la mano, Songül entra en la habitación de Zeynep. Él mira su bolso. Se da cuenta de que la carta ha sido leída. Pese a ello, no puede aceptar que estén casados. Él dice, ¿encontraste una solución a lo que pasó nuevamente? Esta es la primera ronda. Dice que ganaste pero el partido continúa. La abuela Zumrud reza por la comida preparada en el jardín. Espero que Dios reúna a todos los amantes. Halil acerca la silla de Zeynep a la mesa. El tío Merve pregunta qué tan delgado está. Zeynep es así. Dice que también me engañó así. Songül se une a la cena. Felicita a Zeynep y Halil. Todos en la mesa están asombrados. Después del diálogo con las criadas, Tulay es una anfitriona hospitalaria y sirve cuando es necesario. Mientras Tulay está en la cocina, Zeynep se levanta de la mesa. Dice, déjame ayudar a mi madre. Él pregunta, ¿necesitas ayuda en la cocina, mamá? La señora Tulay dice que no. Él dice, ¿eres feliz? Zeynep dice que estoy muy feliz. Halil habla con su hermana. Hermana, te ves muy feliz. Él le dice que no sea demasiado tarde para decirle la verdad. Halil dice que estoy al tanto de todo. Tulay y Zeynep vuelven a la mesa. Tulay dice quién hubiera pensado que nos sentaríamos juntos en la misma mesa. Halil dice que los amantes más imposibles se encuentran con paciencia. Mientras Nian hace planes para la habitación, Songül dice, mi habitación es demasiado para mí. Esta mujer obviamente busca un nuevo juego. Eren le promete a Halil que dará un discurso. Aunque Halil dice que no es necesario, comienza a hablar ante la insistencia de su hermana. Cuenta las dificultades que ha tenido desde el pasado hasta el presente. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Zeynep. Dice que mejoró. Ahora, cuando miro esta mesa, siento que por primera vez estamos en una mesa familiar. Luego se vuelve hacia la señora Tulay y le dice, vivamos todos juntos en la granja. Después de sentarse, Zeynep pregunta, ¿estás devolviendo lo que nos quitaste? Halil dice que no existo yo, Zeynep Frat dice que sí estamos nosotros. Dice que somos una gran familia. Señora Zumrud, no pude asistir a su boda. Dice que al menos baila y déjame ver. Halil dice que no ofendamos a nuestra abuela. Zeynep se levanta diciendo por supuesto que no ofenderemos. Empiezan a bailar. Mientras todos los miran, Zeynep quiere terminar el baile. Pero Halil no lo permite. Continúa un baile amoroso. Zeynep dice que eres un oportunista. Halil dice que continuaré el juego que empezaste. Dice que no tienes ninguna dificultad. Porque estás en mis brazos, Zeynep. Dice que te dejes en mis manos. Regresan a la mesa entre aplausos. Cuando Zeynep va al invernadero, ve que el jardín está destruido. Todo el mundo está en un estado terrible. Zeynep llama a Cemil, ¿cuál es el estado de este lugar? ¿Quién lo hizo? Zeynep se sorprende cuando Cemil menciona a Halil. Escuchó a Halil decir, mi amor es real, golpeando su corazón. Mientras Zeynep está aquí, Selma llama.
Dice que tienes que venir inmediatamente, venir al puesto. Cuando llega al puerto deportivo, le dice que suba al barco. Después de subir, Zeynep llama a Selma. Él dice, ¿dónde estás? Selma dice, por tu felicidad. Después de que Alil mueve el barco, aparece ante Zeynep. Dice que no puedes escapar de mí ahora. Zeynep le dice a Alil que regresamos a la orilla. Alil dice que soy el capitán. Zeynep intenta tomar el control. Se empujan. Zeynep cae sobre Alil. Se culpan unos a otros. Zeynep dice que ahora somos dos extraños. Zeynep dice, no voy a destruir nada hermoso como tú. Alil, tu lengua lo dice todo. Pero tu corazón me pertenece, no puedes controlarlo, dice. Alil, ¿hablamos con calma? De lo contrario, afirma, seguiremos luchando. Él dice, está bien, hablemos, pero está afuera. Alil cierra la puerta con llave tan pronto como se va. Alil entra con dificultad. Detiene el barco. Esta vez Alil encierra a Zeynep. Zeynep dice que saldré de aquí de todos modos. Intenta romper la puerta con un extintor. Alil pregunta qué está pasando, ¿hay un incendio? Zeynep dice que el fuego ya se ha extinguido. Alil dice que le disparen 2 veces y se deshagan de él. Mientras tanto, Zeynep se dirige a la proa del barco. Dice que no te acerques o saltaré. Alil dice que si tú saltas, yo también saltaré. Zeynep pregunta, ¿estás haciendo lo que digo o no? Alil responde que no. Cuando está a punto de saltar, Alil lo atrapa. Zeynep pregunta, ¿tenías miedo? Estábamos saltando. Alil dice que tenía miedo, ¿y si te pasara algo? A la señora Tulay, en cambio, le gusta volver a la mansión con sus hijas. Alil, estamos en el mar, disfrútalo. Él dice comer. Dice que traje a tus seres queridos. Zeynep se enferma un poco. Alil lo hace recuperar el sentido haciendo ejercicios de respiración. Zeynep quiere volver a escapar. Sin embargo, se desmaya. Alil lo abraza y lo lleva adentro. Zeynep dice que volvamos. Alil dice con una condición. Le pide que coma. Empieza a comer. Zeynep, comí mi cena, vámonos. Alil dice, ¿cuándo terminará tu ira? Zeynep, no pasará. Alil dice que yo sé mejor cómo la ira hace hablar a la gente. Olvidémonos de todo. Dice que olvidemos el pasado y abracemos nuestro futuro. Él dice, abracémonos. Zeynep dice que no. Perros. Alil pierde el equilibrio y cae al mar. Zeynep tiene mucho miedo. Alil nada de regreso al barco. Zeynep está muy preocupada por Alil. Viene con un botiquín de primeros auxilios. Se viste la cabeza sangrante. Alil dice, ¿cuál es tu problema con mi cabeza? Ya sea con piedras o... Alil pregunta, ¿es imposible que me perdones? Zeynep dice que es tan imposible como que una estrella en el cielo caiga al suelo. Después de esta respuesta, Alil conduce el barco hasta la orilla. Aunque él no quiere tomarle la mano cuando baja del barco, ella cae en su regazo. Regresan a casa. Selma le pregunta a Zeynep por qué regresaste temprano. Dice que siente náuseas. Zeynep le pregunta a Selma, ¿por qué me engañaste? Dice que ni siquiera confíes en tu hermana en este periodo. Alil envía un mensaje a Zeynep diciendo, te estoy esperando en la colina ventosa. Zeynep lee el mensaje pero piensa que no irá. Sin embargo, su mente permaneció en lo que sucedía en el barco. Mientras Alil Ruzgar le esperaba en la colina, se dijo, no pude romper su terquedad. Él no vendrá. Sin embargo, Zeynep llega a la colina ventosa. Todo está iluminado. Hay estrellas en el árbol. Alil intenta por todos los medios ganarse el corazón de Zeynep. Mirándonos a los ojos por un rato. Luego las románticas palabras de Alil. Él dice, me dedico a un nuevo amor cada día en tu luz. Estoy esperando tus opiniones en los comentarios debajo del vídeo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.